Regístrate en el canal Señora Hermosa. Irina intentó conciliar el sueño. Se corrieron las cortinas y se cerró la puerta del dormitorio para que el sonido del sonido no penetrara en la habitación. Irina estaba cansada, muy cansada, tanto física como moralmente. En los últimos días, ella fácilmente los llamaría los más terribles de su vida. Tal dolor cayó sobre ella, e incluso inesperadamente, cuando nada, como dicen, presagiaba problemas. ¿Pero a dónde fue Kostya aquella mala noche? ¿Por qué tuvo que correr por la carretera rural hacia el macizo de Dachnoye? Una ruta extraña. Y ninguno de sus amigos pudo responder las preguntas de Irina. Aunque Miska, como le pareció a la mujer, sabía algo. Eran amigos desde la infancia, Mikhail y Konstantin. Crecieron en la casa de al lado, se sentaron en el mismo grupo. Y luego incluso empezaron a trabajar juntos en la misma empresa constructora. Solo Mikhail era economista y Kostya era ingeniero. Resultó que Kostya terminó todo su trabajo temprano esa noche y, en lugar de regresar a casa, se fue a un lugar desconocido. En general, tuvo un accidente en las afueras de la ciudad. Kostya no tuvo la culpa, siempre fue un conductor extremadamente cuidadoso. A Irina incluso le molestaba su forma de conducir, especialmente cuando llegaban tarde a algún lugar. Pero el marido nunca superó el límite de velocidad y nunca siguió las reglas. Y entonces, un taxista borracho se metió en su coche. Un terrible accidente. Ambos conductores murieron en el acto. E Irina. El mundo entero se puso patas arriba para ella. Después de todo, ella no tenía a nadie más que a su marido, excepto Kostya. Durante mucho tiempo se habían convertido en las personas más cercanas, parientes entre sí. A menudo le hablaba de sus sentimientos y ella no necesitaba palabras. Irina lo sabía todo por sí misma. Ella vio, sintió. Se casaron cuando aún eran muy jóvenes. Kostya acababa de graduarse de la universidad y había dado sus primeros pasos en su carrera. Sus planes eran grandiosos. No quería aceptar uno más pequeño. Irina sabía que su marido tendría éxito. Porque, bueno, Kostya era tan inteligente, tan decidido, tan valiente. Y muy, muy amable. No puedes salirte con la tuya. Al principio vivieron una vida pobre. Kostya recibió un centavo en su oficina de diseño como especialista principiante. No podría ser de otra manera. Konstantin estaba preparado para ello. Le explicó a su esposa que tendría que sudar durante algunos años para ganar un centavo, ganar reputación y experiencia. Luego, si todo sale bien, todo irá mucho mejor. Y si no funciona, Seriña sonrió con picardía. Ciertamente quería una vida hermosa, pero lo principal era que su amado estuviera cerca. Y sabía que Kostya lograría mucho. Ella lo sintió. Iré a la batalla a larga distancia si no funciona. Ganan mucho dinero, bromeó Kostya. Por supuesto, Irina sabía que su marido era leal a su negocio. No lo cambiaría por nada más. Soñaba con ser ingeniero y tener un banco en la escuela. Irina se graduó de la universidad pedagógica y fue a dar las primeras clases. Pero le ofrecieron un salario pequeño, incluso menor que el de Kostya. Y era necesario vivir para algo joven. Y así Irina, para darle a su marido la oportunidad de lograr lo que quería, fue al mercado a vender frutas en lugar de a la escuela. Allí pagaban mucho más que en la escuela, aunque el trabajo era, por supuesto, duro, físico y moral. Irina regresó a casa cansada. Párate de pie todo el día y soporta la pesadez. Por no hablar de la valentía de algunos compradores. Pero Irina percibió todo esto como dificultades temporales. Kostya en ese momento estaba soñando despierto y pasando la noche en la oficina. Algunos pedidos, nuevos proyectos, reuniones. También lo enviaron en viaje de negocios a otras ciudades. El salario iba creciendo, claro, pero algo muy lento. Pero a Kostya le ardían los ojos cuando hablaba de su trabajo. El hombre se alegraba especialmente cuando hablaba de las perspectivas. Nuestra oficina se está expandiendo. Será duro, por supuesto, hay mucho trabajo, pero pronto empezaremos a hacer cosas que nunca antes habíamos soñado.
Kostya vivió anticipándose a estos cambios y cargó a Irina con su entusiasmo. Le parecía que pronto vivirían bien e incluso podrían permitirse tener un hijo. Irina tenía muchas ganas de ser madre, incluso imaginaba cómo sería tenerlos con Kostya y el bebé. Le gustaría que este bebé heredara la mente de su padre, pero en las circunstancias expuestas, el niño se convertiría en un lujo inquebrantable para la joven familia. Todavía era demasiado pronto. Vivían en un pequeño apartamento alquilado. Casa vieja, vecinos ruidosos, eterna falta de dinero. ¿Qué puedo decir? Tuvo que ahorrar en todo para estirar las ganancias durante un mes. ¿Qué bebé? Sobre todo porque entonces Irina tendría que tomarse una baja por maternidad y Kostya sería el único productor. Y su salario, aunque creció un poco, seguía siendo muy pequeño. No sobrevivirían si tuvieran un hijo. No había nadie para ayudar a la joven familia. Ambos cónyuges crecieron en pueblos remotos lejos de la ciudad e incluso perdieron a sus padres. Irina no conocía a su padre. Su madre siempre decía que su hija nació para ella. ¿Pero qué había allí? ¿Cómo? No era muy común. Vivían pobres, pero no tenían mucha hambre. Irina siempre creyó que la casa en la que nació y creció pertenecía a su madre. Pero cuando su familia murió, Irina estaba terminando sus estudios pedagógicos en la ciudad, resultó que la casa se la regalaron a su madre como préstamo social, como trabajadora agrícola. Su madre murió y la casa pasó a manos de otro empleado. Irina se quedó sin su madre, sin casa, sin medios de vida. Estaba confundida, por supuesto. Era bueno que tuviera un diploma, pero ya casi lo tenía en el bolsillo. Rin ya había recibido su educación. Era una esperanza. Bueno, ¿qué hacer? La niña se convirtió en limpiadora. Después del vapor, lavó los pisos de la tienda. Luego se preparó para las clases nocturnas. Ni siquiera tuvo tiempo de preocuparse. Vivía casi como un robot en piloto automático. Y en su alma. Qué anhelo, qué vacío. El futuro era entonces confuso. Apareció la resolución. Como será, así será. Y luego Kostya. También se graduó en la universidad, pero en otra facultad de ingeniería. Hermosa, amable. Se conocieron cuando Irina llevaba un pesado balde lleno de agua sucia. Chica, ¿puedes llevar una carga tan frágil? Déjame ayudarte. Irina con mucho gusto le entregó el cuchillo al alegre chico de sonrientes ojos verdes. Irina inmediatamente le sonrió con tanta calidez. Irina incluso le devolvió la sonrisa, aunque hacía mucho tiempo que no lo hacía. Hablaron en el camino, se conocieron, Kostya bromeó mucho, fue muy fácil comunicarse con él. Cada momento a este calvo le gustaba más y más Irina. Esa noche ayudó a Irina a limpiar la tienda y se quedó con ella hasta el final del trabajo. La chica del suelo temblaba, él lavaba las paredes. Juntos lo hicieron rápidamente. Y es más divertido trabajar cuando estamos juntos. Al final de la limpieza, los jóvenes parecían conocerse ya. Kostya también creció en el pueblo y también perdió a sus padres. Ellos dos. Tenía unos años. Su madre y su padre estaban en el río. Su madre nadó muy lejos y empezó a ahogarse. Su esposa, por supuesto, se apresuró a salvarla, por lo que ambos se ahogaron y se fueron. Rápidamente y ante los ojos de mucha gente. No tuvieron tiempo de ayudarlos. Kostya fue al orfanato. No había ningún niño que estuviera dispuesto a dar en adopción a sus familiares. Pero la casa, mientras el niño estaba bajo el cuidado del Estado, algunos la tomaron en sus manos, algunas verdades y mentiras, de modo que Kostya también se quedó sin hogar. El joven no se perdió en la vida, tenía una vara que no lo dejaba desaparecer. Se graduó en la Escuela de Ingeniería de la Construcción, como muchos de los hogares de sus hijos, y luego ingresó en la universidad, lo que ya era una rareza entre los huérfanos. Pero Kostya siempre estudió bien, y cuando aún era niño en la familia, y luego, al quedarse sin padres, soñaba con ser ingeniero y, con una meta, fue diferente desde sus primeros años. Fue hacia sus porterías sin vuelta atrás y sin distraerse con los espacios vacíos. Al mismo tiempo,
El niño en la obra trabajaba como obrero. Tenía suficiente dinero para alquilar un apartamento en un dormitorio y comprar comida. Así vivió, no se quejó. La historia de Irina lo atrapó. Después de todo, somos como usted. Ambos sin padres, sin casa, sin jardín. Irina solo suspiró. ¿Por qué estás molesto? Somos jóvenes, fuertes. Tenemos toda la vida por delante. Todavía lo tendremos. Irina sonrió entonces. A ella realmente le gustó. Entonces se levantaron. No solo Kostia, no solo Irina, sino Kostia e Irina. Se ayudaron, se apoyaron, se animaron mutuamente. Era mucho más fácil lidiar con la vida. Irina todavía recordaba esos sentimientos suyos. Aquí había uno, que nadie necesitaba ni amado por nadie. Como una abejita en un viento frío. Parece que se puede vivir así, pero es muy incómodo, de alguna manera y desagradable. ¿Y Kostia? Pintó este mundo con colores brillantes. Fue divertido, bueno, tranquilo. Envolvió a Irina cálidamente, como una manta gruesa. A Irina también le gustaba cuidarlo. Eran completamente desconocidos el uno para el otro. Rápidamente se acercaron. Apenas un mes después de conocerse, ya no dudaban el uno del otro. Querían vivir uno al lado del otro. Esto nunca me había sucedido antes, admitió Kostia. Parecía realmente sorprendido, pero feliz al mismo tiempo. Eres absolutamente mi hombre, como la segunda mitad. Resulta que las canciones y películas románticas no son mentiras. Irina sintió lo mismo. Y fue felicidad, a pesar de las dificultades económicas. Vivían juntos, por supuesto, pero juntos. Y luego ambos se graduaron de sus universidades y consiguieron un trabajo. Kostia, como soñó, en la oficina de diseño, en el puesto de ingeniero. El salario, por supuesto, era mínimo y tenía que trabajar desde la mañana hasta la noche. Pero fue el primer paso hacia el sueño de un joven. Irina sabía que su marido lograría mucho. Con el tiempo vivirían con dignidad, por no decir más. Pero ahora necesita tener un poco de paciencia. Por eso Irina no fue a la escuela. No sobrevivirían sin un invitado. Irina decidió ir al mercado a vender frutas. Para ello no es necesaria una educación superior, pero al menos no morirás de hambre. Así vivían. El salario, aunque no es impresionante, sigue siendo mejor que la beca y los ingresos de los salarios. Recientemente, los estudiantes se sintieron casi ricos por primera vez. Alquilaron un apartamento completo independiente, uno pequeño en una casa antigua con paredes finas, grúas ruidosas y suelos chirriantes, pero suyo. Era su rincón, un refugio de todos los problemas de la vida. Vivieron duro, pero en la memoria de Irina, esta vez permaneció feliz. Así se sintió, feliz y sacó un billete ganador. Después de todo, él estaba al lado de Kostia. Durante este periodo difícil, en el momento más inoportuno, cuando el dinero escaseaba, Irina de repente se dio cuenta de que el niño estaba esperando. Estaba encantada y asustada al mismo tiempo. Pero cuanto más pensaba en su situación, más claramente se manifestaban sus temores. Por eso quiero tener al bebé en mis manos, sentirme como una madre. Y Kostia se convertiría en un padre maravilloso, eso es seguro. Pero no es el momento. ¿Vivirán juntos por el mismo salario de un ingeniero novato? Alquilar un departamento, pagar servicios públicos, comida. Y necesitan disfrazarse. Un niño. ¿Cuántos gastos adicionales tiene? Pañales, algunas drogas, seguro. Pero ella, Irina, no podrá trabajar durante mucho tiempo. ¿Y cómo sobrevivir? Konstantin, por supuesto, puede dejar su oficina de diseño, por ejemplo, para dedicarse nuevamente a la construcción, allí pagan más, pero... Irina, ella sabía cómo sueña su marido con la carrera de ingeniero. Y, sin embargo, esperaba que a su marido se le ocurriera algo. Ella le habló del embarazo por la noche después del trabajo. Pero entonces vio el rostro de Konstantin desde el estante. Luego estaba el problema y luego estaba la tristeza.
No estaba contento con las noticias sobre el niño. Y la esposa pudo entender que Irina estaba confundida. Bueno, ¿qué podemos hacer? Preguntó Irina, mirando a Konstantin directamente a los ojos. No lo sé, negué con la cabeza. Dame un par de días para pensarlo. Es de alguna manera tan inesperado. Saldremos de esto de alguna manera. Y Kostya abrazó a Irina. Y ella lo miró a los ojos confusa y comprendió que su amado se siente como un pájaro atrapado en un pueblo. Probablemente en ese momento finalmente había decidido todo por sí misma. Irina fue al hospital, uno especial, sin contarle nada a su marido. Y allí, por un precio bastante aceptable, solucionó el problema que le había surgido. La enfermera mayor miró a Irina con simpatía y trató de disuadirla justo antes del procedimiento. Bueno, el primero es un niño, quizá lo pienses bien, quién sabe. Educación, y estás casada, después de todo, con educación, no puedes tener un bebé con tu marido. Ahora no es el momento, la cabeza de Irina temblaba, apenas conteniendo las lágrimas. Entonces, después de todo, estas lágrimas aún brotaron. La mujer pasó varias horas en el hospital bajo vigilancia y luego fue dada de alta. Irina se afeitaba por el camino familiar, sintiendo frío y vacío por dentro. ¿Se arrepintió de sus acciones? No. Porque de lo contrario no sería posible. Irina no quería que Kostya se separara de su sueño por culpa del niño. Y Konstantin seguramente lo habría hecho. Dejó su oficina porque, bueno, era responsable y resolutivo, simplemente no podría haberlo hecho de otra manera. Kostya, al enterarse de lo sucedido, se acercó silenciosamente a Irina y la apretó contra sí. Vio dolor en sus ojos y también alivio. Intentó no mostrar su rostro, pero Irina vio a su amado y se alegró de que el problema se resolviera como por sí misma. Y esto es obvio. Bueno, ¿no era ella la que estaba rematando ese hospital? Sí. Irina decidió parar solo para que su amado cumpliera su sueño. Me siento tan miserable, dijo Kostya, acariciando el cabello de su marido. Irina, como siempre, se derritió bajo su toque. No puedo mantener a mi familia. Mi esposa tuvo que dar ese paso por esto. Debe ser doloroso. Irina admitió que físicamente no era particularmente buena. Te lo prometo, seguiremos viviendo en abundancia y nuestro apartamento será enorme, nuestro, y el coche, y la cuenta bancaria, y los niños, por supuesto. Nosotros les proporcionaremos todo, de pies a cabeza. No serán como nosotros, que vivimos en un barrio pobre. Todo estará bien con nosotros. Irina asintió con la cabeza. Ella le creyó a su marido. Konstantin no era una de esas personas que lanzan las palabras al viento. Y el hombre realmente cumplió su promesa. Primero tuvieron un departamento grande, luego una casa, un auto. Ahora eran dos en la familia. Uno para Kostya y el otro para Irina. Una cuenta bancaria sólida, un viaje a cualquier parte del planeta. Kostya e Irina visitaron muchos centros turísticos. Antes no conocían los nombres de esos centros turísticos. Y solo el único y más importante sueño de los cónyuges se hizo realidad. No se convirtieron en padres. La anciana enfermera advirtió a la joven Irina sobre las posibles consecuencias. La anciana intentó persuadir a Irina para que dejara al bebé, por lo que tuvo miedo. Pero en realidad la frase de la enfermera resultó profética. El embarazo deseado no se produjo y cuando Irina acudió a los médicos, descubrió la terrible verdad. Lo más probable es que su madre nunca lo sea. Las posibilidades son mínimas. El conjunto tiene la culpa de las consecuencias de la interrupción. Kostya e Irina no se dieron por vencidos. La vida de una mujer fue un periodo bastante largo, compuesto de hospitales, consultas, especialistas, exámenes y tratamientos. Kostya ahora ganaba suficiente dinero para proporcionarle a su esposa las mejores clínicas. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el milagro que los cónyuges esperaban no se produjo. Irina ya no trabajaba, Konstantin mantuvo a su familia desde el principio. La mujer podría, como había soñado durante mucho tiempo, trabajar en casa. Ahora era el mejor momento para ser madre.
Pero todo quedó ensombrecido por aquella decisión espontánea de Irina, adoptada en circunstancias muy difíciles. ¿Estaba culpando a Konstantin por esto? A veces sí. Irina a veces se encubría. Incluso le contó todo a su marido. Él guardó silencio. Él no se opuso. Realmente se sentía culpable por lo que tuvo que hacerle a Irina hace muchos años. Luego, Irina se disculpó cuando la dejó ir. Le recordó a su marido que todo lo había decidido ella sola, pero no pudo convencer a Kostya. Es culpa nuestra de ambos. Soy aún más. Mi marido debía mantener a la familia y yo no podía ganar dinero para mí. Estoy seguro de que podría decirte que estamos dando a luz, que lo dejamos, pero entonces todo estaría bien. Pero ahora tendríamos un adolescente, un hijo o una hija, o tal vez ninguno. La ausencia de un hijo oscureció la vida familiar, pero Irina y Kostya los tenían. Con el paso de los años, los cónyuges se volvieron cada vez más cercanos, incluso aprendieron a leer los pensamientos del otro. Kostya pasaba mucho tiempo en el trabajo, a menudo en viajes de negocios. Estuvo ausente una semana y luego casi un mes. Pero no se olvidó de Irina. Él la llamaba constantemente, le escribía. La mujer comprendió que el trabajo desempeñaba un papel importante en la vida de su marido. No es solo una fuente de ingresos, es una inspiración, una oportunidad para realizar el juego. La propia Irina, que tiene formación docente en las clases de primaria. Nunca aplicó sus conocimientos y habilidades a ella. Al principio tuvo que vender frutas en el mercado para que su familia pudiera sobrevivir. Entonces Kostya empezó a ganar bien, Irina decidió descansar un poco y luego empezar a trabajar. No funcionó porque los cónyuges decidieron que necesitaban un hijo. Y luego Irina encontró problemas de salud. Comenzó el largo e interminable tratamiento y luego Irina no pudo mirar a los bebés por un tiempo. Fue doloroso trabajar con estos pequeños. Ella no pudo hacerlo. Cuando el estado mental de Irina se normalizó, gracias, por cierto, a la terapia activa y a los viajes, decidió que ya era demasiado tarde. Bueno, como empezar una carrera a esa edad. Y también en el colegio, donde la experiencia es tan importante. Daba miedo no poder afrontarlo, sobre todo porque sus posibles errores no habrían dejado de tener consecuencias para toda la clase de bebés. Kostya, como de costumbre, tomó la decisión de Irina. No hay necesidad de trabajar, le dijo. Puedes hacer lo que quieras. Y Irina lo hizo. Ermitaños en el jardín de la casa. Cultivaría flores raras y cuidaría las plantas. Podrían contratar a un jardinero, pero Irina prefirió cultivar ella misma el jardín. Esto sanó su alma, le dio paz. Irina vio videos educativos, leyó él. Incluso encontró amigos de sus propios intereses. Tanto en Internet como en la vida real. Fue genial comunicarse con aquellos que estaban tan interesados en ella como usted en ella. Irina se fue calmando poco a poco. Se dio cuenta de que no tendría hijos. Pensó que había tenido tiempo de sacar al niño del orfanato. Y la mujer sabía que Kostya apoyaría su elección y la ayudaría en todo. Pero Irina fue a varios orfanatos como organización voluntaria y se dio cuenta de que no podía amar a su propio hijo. La mayoría de los niños de los orfanatos no estaban sanos. El rostro de todos estaba lleno de ingratitud, incluso el más joven. Irina sentía sincera lástima por estos pequeños. Les hacía regalos, jugaba con ellos, pero no podía imaginarse siendo madre de uno de ellos. Lo sintió, lo entendió en algún tipo de nivel inconsciente. Hacerse infeliz a ella y al niño. No, Irina no quería eso en absoluto. Konstantin comprendió los sentimientos de su esposa y no insistió, aunque, según sus propias palabras, podría haber adoptado a un niño de un orfanato. Konstantin todavía se sentía culpable por no tener hijos y, por lo tanto, ni siquiera intentó discutir sobre este tema. En general, vivían así. En la riqueza, en el amor y en el cuidado mutuo, Irina se sentía muy feliz. A veces, mirando su casa grande y su lujoso jardín, Irina no creía que todo esto le estaba pasando a ella, una chica pobre del pueblo que comerciaba con frutas. No sucede así.
Y ella se sintió bastante feliz. Todo iba bien hasta el fatídico día, o mejor dicho, la noche. Irina estaba esperando a Kostya del trabajo. Preparó su pastel favorito con arroz y carne picada, preparó una ensalada de verduras frescas. Puso una botella de vino sobre la mesa. No había ninguna razón, solo que una y otra vez Irina quería un ambiente festivo. ¿Por qué esperar a una fecha conmemorativa si puedes organizar un minifestival para 2 personas cualquier día? Kostya no lo tenía. Irina estaba tumbada en el sofá viendo su serie de televisión favorita. Estaba tranquila y alegre. Más tarde, la mujer se volvió loca. ¿Cómo podría ser? Estaban tan cerca de Kostya, solo uno. ¿Cómo no sentir que su marido estaba en peligro? Irina se quedó dormida, pero no se dio cuenta de cómo. Su trabajo al aire libre le ayudó a dormir bien. Su teléfono sonó. Su teléfono móvil estaba sobre el escritorio junto al sofá y vibraba con impaciencia. Irina miró el reloj que colgaba en la pared de enfrente y murió. 2 horas más tarde, Kostya todavía no ha llegado y suena el teléfono. El miedo apretó su corazón con una mano roja. Inmediatamente queda claro que no se puede esperar nada bueno de estas visitas nocturnas. Y así sucedió. Una voz masculina sorprendentemente tranquila le dijo a Irina que su marido había tenido un accidente. ¿Él está vivo? Esta pregunta, la mujer emocionada gritó varias veces seguidas. No sé nada. La llevaron al cuarto hospital en estado crítico. No me recuerdo, Irina corrió al garaje. En su cabeza sonaban las palabras de un desconocido. La llevaron al hospital. Pues sí, en estado crítico. Pero ella ya está en el hospital, así que Kostya definitivamente está viva, y eso es lo más importante. ¿Qué pasa con la salud, la condición? Podemos ocuparnos de esto más tarde. Tienen dinero para un buen trato. Lo superarán todo. Irina subió al coche sin pensar en las consecuencias. Fue extraño que ella misma no tuviera el accidente. Voló al departamento y corrió hacia el escritorio del administrador. La chica con un vestido blanco y ojos tristes, al enterarse del nombre de Irina, pidió esperar. Ella fue al médico. Irina entendió todo inmediatamente por la mirada de la enfermera. El corazón estaba roto, los oídos zumbaban, pero la esperanza seguía viva hasta que el médico canoso pronunció sus terribles e irreversibles palabras. Kostya murió. Ni siquiera lo llevaron al hospital. Todo sucedió en la ambulancia. Lesiones demasiado graves. Por cierto, el taxista tampoco sobrevivió, pero este hecho le resultó completamente indiferente a Irina. Estaba sumida en un dolor terrible, oscuro y ensordecedor. Los días siguientes vivió como una tonta. Ella estaba haciendo algo, organizando funerales, escuchando el sufrimiento de sus amigos y conocidos, conociendo a personas que estaban constantemente en la puerta de su casa. Alguien abrazaba a la infortunada viuda, alguien le traía algo de comer y no había ningún motivo para que ella tuviera tanto apetito como Irina. El trozo del cuello no subió. Por la noche la mujer se quedó sola. Quería llorar, pero por alguna razón no pudo. El cerebro se negó a aceptar la terrible realidad. Todo lo que pasó parecía irreal. ¿Cómo es así? Irina volvía a estar completamente sola. Y esto es después de pasar muchos años seguidos con su amada persona, su querida, cálida, suya. Primero dale tanta felicidad y luego llévatelo. Irina lamentó desesperadamente no tener hijos con Kostya. No dejó a nadie detrás de sí. Irina parecía haberse calmado sin tener hijos, pero después de la muerte de su marido volvió a sentir dolor porque no podía ser madre. Entonces al menos habría alguien por quien vivir. ¿Y ahora qué? ¿Por qué Irina se quedó en esta tierra? ¿Quién lo necesita? E Irina estaba bastante satisfecha con este papel. No, Irina no se preocupaba en absoluto por los problemas económicos. Konstantin se encargó de ello con antelación. Abrió las cuentas a nombre de su esposa y, por ley, Irina era la única heredera de Konstantin. Otra cosa era preocupante. Frío, despiadado, opresivo y un sentimiento de propia inutilidad.
Irina pensó que una noche desaparecería y nadie se daría cuenta. Kostya era diferente. Sus consultas, su opinión y valoración eran muy necesarias para muchos. Era una persona importante, respetada y escuchada en sus consejos. Ninguna de las decisiones importantes de la empresa se tomó sin él. Sus colegas parecían realmente deprimidos y confundidos. Lo más importante que necesitaba era Kostya, Irina. Como el aire, como el agua. Pero ¿cómo puede vivir sin él? ¿Y en general por qué? Irina recordaba mal el procedimiento de despedida. Todo salió tan mal. La gente se acercó a ella y le expresó sus condolencias. Después de eso, Irina se quedó sola, en una casa grande con un hermoso y bien cuidado jardín, sola, con pensamientos pesados y un anhelo insoportable. Irina intentó llegar al límite en un día. Se dedicaba a la jardinería, caminaba largas distancias, la mayoría de las veces iba al parque, deambulaba por los senderos, respiraba con el pecho lleno. Por la noche la mujer se fue a dormir completamente desarreglada. Cada vez que pensaba, tan pronto como su cabeza tocaba la almohada, llegaba un sueño reparador. Pero no, la mayoría de las veces Irina se quedaba tumbada durante horas mirando al techo y recordaba, como ahora. Sus amigos intentaron sacarla de este estado, ¿pero qué? Todos tienen familia, hijos y un tiempo para socializar con una viuda inquieta, que, por cierto, no tiene ningunas ganas de escapar. Irina estaba agradecida a quienes la rodeaban por su atención, pero no la necesitaba. Quería estar cerrada a todos, protegida como un caracol en su concha y vivir tranquilamente su vida. Irina, ¿por qué eres tan mayor? Svetka estaba muy enfadada. Se conocían desde la época escolar. Pero Svetka, a diferencia de Irina, se puso a trabajar sola. Se quejaba constantemente de la carga insoportable de su amiga en la escuela. Pero estaba claro que le gustaba su trabajo. Aún eres joven, ¿por qué convertirte en un adicto al trabajo? La vida continúa. Tú también dirás, sonrió Irina, joven. Te lo digo, jovencita, tenemos la misma edad que tú. Así que ni siquiera discutas. Aún puedes encontrar a alguien para ti y no deberías estar regañando toda tu vida. Pero Irina no quería ni pensar en ello. No podía imaginar a nadie en casa de Kostya. Fue antinatural y desagradable. La persistente Svetka incluso una vez organizó una cita para un amigo. No salió nada bueno de ello. Pero Irina comprendió que Svetka solo quería cosas buenas de ella y, por lo tanto, ni siquiera pensó en ofenderse por ella. Pasó un año desde la tragedia. Irina terminó sus tareas matutinas en el jardín y se dirigió a la casa de huéspedes. Cuando planearon con Kostya la construcción del nido familiar, pensaron que les esperaba una larga vida. Entonces creyeron que algún día tendrían hijos. Muchos niños. Soñaron que envejecerían juntos. Y los hijos y las hijas mayores vendrán a ellos con sus propios hijos. Entonces necesitarán una casa de huéspedes. Tan lindo, tan acogedor, como de un cuento de hadas. Por eso se construyó en el patio delantero. Pero no funcionó con los niños. Y poco a poco la casa de huéspedes se convirtió en el taller de Kostya. Le gustaba trabajar aquí. Una mesa grande frente a la ventana, una lámpara potente, un vaso de papel, estantes hechos con libros, una silla vieja y suave en un rincón, una mesa de café redonda frente a ella. A Kostya, distraído por el trabajo, le gustaba sentarse en este rincón y tomar té con galletas que Irina le horneaba. No se ha comido una comida tan deliciosa en ningún lado, admitió el hombre. Ni en un café, ni en un restaurante, eres solo un mago. Irina sonrió felizmente. A ella le gustaba cuando su amado estaba feliz. Le gustaba aún más sentir el motivo de su alegría. Pero recientemente Irina se atrevió a venir aquí por primera vez desde la tragedia. Antes de eso, tenía miedo. Tenía miedo de la decepción. Parecía entender todo perfectamente, pero aún vivía una esperanza inexplicable. Ahora ella entra a la casa de huéspedes y Kostya está sentado allí. Se sienta, como de costumbre, encima de los papeles, dibuja algo, calcula algo, susurra en voz baja el procesador de una potente computadora.
En el suelo habitual hay varias hojas de papel y en ellas está escrita una letra pequeña. Daba miedo ver una oficina vacía, cubierta de polvo, cosas, una red. Todos estos testimonios de que Kostya no estuvo aquí durante mucho tiempo y nunca lo estará, pero no hay ningún lugar a donde ir. Un año después del accidente, Irina encontró la fuerza para ordenar sus cosas favoritas. Todavía era algo que tenía que hacer tarde o temprano. En la casa, la mujer ya había solucionado todo. Dio algo de ropa a organizaciones benéficas, algo a los amigos y colegas de Kostya y muchas cosas se dejó a sí misma. Fue un trabajo duro. En primer lugar, moralmente, por supuesto. Irina volvió a vivir muchos momentos. Tanto feliz como amargado, pesado. Tenía muchas cosas que estaban conectadas por cálidos recuerdos. Ahora es el momento de la casa de huéspedes. Irina abrió la puerta y entró a la habitación. Suspiró ruidosamente y miró a su alrededor. Sí, todo fue como ella esperaba. Las cosas en su sitio, incluso un vestido abrigado, estaban tiradas descuidadamente sobre el respaldo de la silla. Como si su maestro no tuviera ninguna duda de que pronto se pondría esto. El humo se iba esparciendo, rodando por el suelo, atrapado por el viento que irrumpía por la puerta abierta. Irina también abrió las ventanas, dejando entrar aire fresco a la habitación. Por supuesto, Kostya no estaba aquí, y no podría haberlo estado, pero de alguna manera Irina sintió que él estaba más cerca de lo que estuvo todo este tiempo. E incluso intenta decirle algo o señalarle algo. Es un sentimiento extraño. Irina incluso metió las manos en los bolsillos del abrigo de su amado. ¿Qué pasa si hay alguna nota allí? O algo que le ayude a entender hacia dónde corría después del trabajo. Kostya conducía por la carretera occidental hacia los macizos de la dacha. ¿Por qué? Esto seguía siendo un misterio para Irina. Preguntó a su colega y a su marido, pero nadie supo responderle. Nadie sabía nada. Quizás Mikhail, el mejor amigo de Kostya, sabía algo sobre ella. Irina pensó que sí. Pero él guardó silencio. Irina bajó al mullido sillón donde le gustaba descansar a su marido. Era realmente cómodo, como si lo estuviera abrazando. Y entonces algo se metió en la espalda de Irina. A través del forro y de la silla, la mujer sintió un ángulo agudo en la espalda. Vaya, hay algo ahí, dijo Irina. Ahora, por cierto, se decía a menudo a sí misma. No había nada que hacer, tenía que combinar el vestido. Irina lo hizo por detrás, en la costura, para luego coserlo con cuidado. La silla favorita de Kostya quería dejarla sola. La mujer metió la mano debajo de la densa tela, atravesó una capa de espuma suave y sacó la caja para iluminar. Este era su rincón y estaba atrapada en su espalda. Una caja. Incluso tenía una mirada misteriosa. Esta cosa, bueno, no se parecía a Kostya. Parece un secreto. Irina se estiró, mirando a su alrededor. ¿Kostya le ocultó algo? ¿Pero qué y por qué? Irina, dudando un momento, tiró la tapa de la caja. La mujer vio de inmediato que había sido descartado por la pulcra letra de su marido. Debajo de esta sábana había un montón de fotografías. Antes de leer el mensaje, Irina miró atentamente las fotografías. Había unos cuantos, unos 7, y en cada uno de ellos una pequeña niña de ojos grises, de diferentes edades, en diferentes situaciones. 1. Se acuesta en la cama y mira con una sonrisa a la persona que le está tomando la foto. Aquí está la mujer mayor con un vestido y harapos. Y nuevamente esta es su encantadora sonrisa. La niña está en bicicleta, la niña está al lado del río, la niña está sentada en la mesa de los niños y dibuja algo que le interesa. ¿Quién es? ¿Qué clase de niño es? ¿Por qué Kostya guardó sus fotos? ¿Y por qué los escondió con tanto cuidado? Irina abrió la carta, escrita por ambos lados. Esta carta probablemente lo explicará todo. El mensaje vino literalmente de ese mundo. Durante su vida, Kostya le ocultó algo a su esposa. Aunque parece bastante increíble. Siempre han sido sinceros el uno con el otro. Pero al menos Irina así lo creía. Y aquí hay un hallazgo sorprendente. Escribo esto,
no sé para quién lo escribo. Empecé a leerle a Irina. Lo más probable es que ella misma mejore, que su alma se sienta mejor. Fue una especie de sesión de psicoterapia. Nadie sabe nada de Annie y Alice, excepto Misa. Simplemente nos ayuda mucho y es confiable, no se lo dirá a nadie. Qué difícil es vivir con dos familias. Es una lástima para Irina, ella nunca me entenderá y tendrá derecho a... No puedo molestarla, simplemente no tengo derecho a hacerlo. Por eso estoy en silencio. Lo peor es ocultarle la verdad a ella, a su amada y querida persona. Pero Irina no podrá soportar esta verdad. Será demasiado difícil para ella. La imposibilidad de tener hijos, el tratamiento infructuoso a largo plazo, todo esto afectó su psique. Desafortunadamente, ella no debería saber nada. Más tarde. Irina se levantó de la sábana. Su corazón latía como loco. Parece que Kostya le estaba ocultando una verdad muy importante porque lo sentía. Y estamos hablando de Anna y Alice. ¿Es realmente una traición? ¿Qué otra cosa? Kostya escribió. Continuó leyéndole a Irina. Ella me adora y siempre espera nuestro encuentro. Sus ojos arden cuando me corro. Sin mí, ella no existiría. El niño parece entenderlo. Es asombroso. Después de leer estas líneas, la cabeza de Irina daba vueltas. Resultó que Konstantin estaba escribiendo sobre su hija Alice. Dijo muchas veces que su libro favorito de la infancia. Alice es un milagro en el país. Lo más probable es que fue Kostya quien llamó a la niña su hija. ¿Cómo podría? Las lágrimas cayeron sobre los ojos de Irina. Hace muchos años, fue con la aprobación silenciosa de su marido que se libró del embarazo. Esto es lo que eclipsó sus sueños de maternidad. Y luego dejó al niño y vivió con dos familias. Por eso Kostya solía realizar viajes de negocios. No se trataba solo de trabajo. Kostya la estaba engañando. Irina tuvo un sentimiento contradictorio. Por un lado, estaba enfadada con su marido y, por otro, él se hacía pasar por tan mayor y la ahuyentaba. Si Kostya estuviera vivo, Irina lo perdonaría. Solo si su marido estuviera cerca. Discutiríamos la situación, tomaríamos una serie de decisiones y viviríamos en paz. Alice crece muy rápido. Ella necesita más atención. La he enviado muchas veces al resort con mi madre, pero la niña me pide que la acompañe de alguna manera. Con ellos. Alice todavía cree que Anna y yo podemos convertirnos en marido y mujer. Y entonces tendremos una verdadera familia. Es una pena decepcionar a Crow, pero está bien. Ella crecerá, aprenderá todo y me entenderá. Ella debe entender. Más tarde definitivamente le presentaré a Irina, cuando Alice sea mayor. Y seguramente entenderá por qué amo a Irina. Irina le sonrió a Will. Quizás esta chica sea fruto de algún tipo de error. Muchos se rinden. Pero Kostya ama a su esposa. O mejor dicho, la amaba. Lo ha dicho varias veces en sus cartas, que al principio había escrito para sí mismo, pero se limitó a hablar como un psicoterapeuta. Entonces sus palabras fueron completamente sinceras. Estoy feliz y triste al mismo tiempo. Es bueno que esté Alice y, por supuesto, Ann también. Mirándolos, entiendo que vivo esta vida por una razón. Pero no es fácil engañar a Irina. Ella me ama mucho, confía mucho en mí. A veces me siento como una completa basura. Ella es mi persona cercana. Pero ¿cómo puedo contarle todo después de lo que nos pasó? Alice es un milagro, por supuesto. Da miedo imaginar que ella no estaría en este mundo. Miro a la linda chica e inmediatamente recuerdo su pasado. Sobre esa niña que podría estar con nosotros, Irina, si no hubiera tenido miedo entonces. Irina volvió a llorar. Sí, estos sentimientos de su marido le eran familiares. Ella misma pensaba a menudo en ello. Sin embargo, Kostya no dijo nada para no molestarlo. Y él, al parecer, también sufrió y se arrepintió, pero no dio la cara. Toda su vida, que resultó ser tan corta. Pero Kostya, al menos aparentemente,
Todavía experimentaba la alegría de nacer. Tiene una hija y la amaba mucho. Él, como escribe su obelisco, calidez en cada línea. Irina de repente se dio cuenta de que tenía que encontrar a esta chica. Alice, ella no es una extraña para ella. Si el bebé es hija de Kostya, Irina no la dejará. ¿Quién sabe en qué estado se encuentran ahora la niña y su madre? ¿Y si lo necesitan? El pensamiento de la madre de Alice traspasó el corazón de Irina. La mujer sintió cómo la ira subía a su alma. En esta misma Anna. Sin duda pertenece a la categoría de jóvenes cazadores de ricos. Vio a un Constantin solitario, aparentemente no pobre, en algún lugar de un restaurante. A menudo celebraba reuniones de negocios en esos lugares. Aplicó todos sus encantos, voló y esperaba casarse con un padre rico. Ella no lo hizo. Pero la hija de Kostya tampoco se rindió. Entonces, Anna ganó algo. Nuevamente se convirtió en un sentimiento desagradable y desagradable en el alma. Irina se llevó la hoja a los ojos y continuó leyendo. La doble vida quita mucha fuerza. Fui feliz aquí con Irina y feliz allí, cuando Alice abraza sus delgadas pero fuertes manos. Nunca pensé que caería en una situación así. Esta carta estaba rota. Irina se dio cuenta de que su marido lo había escrito durante más de un día. Lo más probable es que periódicamente, cuando la enrollaba, sacara esta hoja y plasmara sus pensamientos y emociones en el papel. Probablemente pensó en escribir algo después de eso. No funcionó. El mensaje quedó inconcluso. Irina volvió a colocar con cuidado la sábana en la caja y, por alguna razón, volvió a colocar la caja en su lugar para terminar la silla. Déjalo ahí por ahora. Se sentó un rato en la casa de huéspedes y no había pensamientos en su cabeza. Luego se levantó y fue a su dormitorio. No le quedaban energías. Desaparecieron en un momento. El mensaje del difunto marido se convirtió en un estrés y una revelación para Irina. Debería haber sido digerido de alguna manera. Pero una mujer sabía con certeza que necesitaba ver a Alice y tal vez incluso participar en su destino, el destino de un niño que significaba tanto para su marido. Irina habló directamente con Mikhail, el hombre que aparentemente lo sabía todo. Al principio se mostró reacio, intentando aparentar un malentendido. No le funcionó. Finalmente, el hombre se dio cuenta. Sí, Konstantin tenía un secreto y yo lo sabía todo. Incluso lo ayudé a veces. No tenía ninguna duda, Irina negó con la cabeza. Cuéntamelo todo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Por qué no fue con el niño y con esa otra mujer? Porque él te amaba mucho. Es extraño escucharlo. Sí, hay una historia extraña, Irina. Sinceramente no quiero hablar de eso. Parece que las palabras que pronunció Kostya violan la ley. ¿Pero qué hay de mí? Necesito saberlo todo. Necesito ver a este niño. Verás, es muy importante. Está bien, puedo darte la dirección. Ana. Lo descubrirás tú mismo. Simplemente no hagas una escena, por favor. Hay un niño allí. La chica ya está ahí. Sin embargo, lo verás por ti mismo. Mikhail siempre fue cerrado y no particularmente hablador. Obtener su dirección ya fue un gran éxito. Al día siguiente, Irina fue a un pueblo ubicado no lejos de la ciudad. Conducía por la misma carretera donde su marido tuvo un accidente. Así que allí iba después del trabajo. Ahora todo está en su lugar. Y por alguna razón tenía prisa. Aquí está el pueblo. Casas limpias. Privado, rodeado de vallas. Y viejos edificios de 2 pisos con balcones y antenas asomando por las ventanas. No es un mal lugar. Aquí había tiendas, una gran escuela, parques infantiles aquí y allá. Es como un pueblo, pero puedes darle la mano a la ciudad si quieres. Ahí está, una parada de autobús. El autobús parece pasar con bastante frecuencia. No se reunió mucha gente allí. Y aquí está la casa que necesitan. El corazón de Irina latía con fuerza cuando llegó a la puerta. Una valla recién pintada.
En el jardín, la limpieza y el orden. Piscina infantil, no muy lejos del porche. Columpiarse a la sombra de un manzano. Inmediatamente queda claro que el niño vive aquí. El hijo de Kostya. Irina todavía no podía acostumbrarse a la idea de que su marido tuviera una doble vida. La casa en sí no parecía nueva, pero sí muy bien cuidada y recientemente reparada. Irina, reuniendo toda su voluntad en su puño, presionó el botón de llamada. Desde lejos, llegó un rastro ondeante. Quizás la señal en la casa sonó muy fuerte. Un momento después, apareció una mujer joven en el porche. Hermosa, delgada, alta, grandes ojos azules, piel brillante. No es de extrañar que Kostya no se enfrentara a semejante ninfa. Al ver a Irina, la mujer se sorprendió y un poco nerviosa. Hola, ¿cuál es tu pregunta? Ella aclaró en tono oficial. Es comprensible. Vio a una persona que no conocía en la puerta y se sintió un poco ansiosa. Yo, estoy hablando de Konstantin. ¿Qué? La mujer no entendió. Ahora, una evidente ansiedad se reflejaba en su rostro. No te preocupes, no te haré nada malo, solo soy su esposa y quiero hacerte algunas preguntas. El dueño de la casa se apresuró a abrir la puerta y dejar entrar al jardín al huésped no invitado. Entra, dijo, dejando que Irina siguiera adelante, entremos. Por supuesto, necesitas saberlo todo. Irina, sorprendentemente, vio una sonrisa en el rostro de Anne. Como si esta mujer se alegrara de verla. Qué bueno que nos hayas encontrado. No me habría convertido en yo mismo, no me habría atrevido a hacerlo. Anna llevó a Irina a la sala y la puso en un mullido sofá. La casa no era lujosa, pero los muebles eran amables, modernos y elegantes. Las fotos de la pequeña Alice, de ojos grises y sonriente, colgaban de las paredes. En una de las fotografías, el bebé posaba abrazado a Konstantin. Ambos parecían absolutamente felices. Alice lo adoraba. Anna tomó la mirada de Irina y consideró a su padre. No pude convencerla. ¿Estuvo mal? Irina miró a Anna. Encontré un mensaje, una carta de mi marido. Lo escribió para sí mismo para ponérselo más fácil al alma, porque no podía compartirlo con nadie. Kostya no pensó que alguien lo encontraría, pero yo lo encontré por accidente. Escribe que sin él no habría Alice, por eso él es su padre. Es maravilloso que hayas encontrado la carta. Yo nunca me hubiera atrevido a molestarte, nunca en mi vida, pero... Realmente quiero contarte lo maravilloso y noble que era tu marido. Noble, Irina asintió con escepticismo. Él dirigió una familia, un amante, además, ¿a esto se le llama noble? Anna no parecía la atrevida cazadora de sacerdotes ricos que Irina había dibujado en sus pensamientos. Era una joven bastante modesta, aunque muy hermosa. Y aún así, Irina no pudo evitar sentirse disgustada con ella. Porque, bueno, un día se convirtió en la amante de su marido. Y conociendo a Konstantine, Irina estaba segura de que la iniciadora aquí era Anna. ¿El amante? Anna miró al invitado con sorpresa. Entonces pensaste que éramos. ¿Qué podría pensar? ¿En esa carta escribió sobre nosotros? Pero verás, él no podía escribir eso. No escribió, pero todo se leyó entre líneas. ¿Por qué debería ayudarlo a usted y a su hija? ¿Por qué debería correr hacia ti después del trabajo? Por favor escúchame, pidió Anna. Es una larga historia, pero entenderás todo si la escuchas. Irina sintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ella vino aquí para conocer la verdad. Anna nació en una familia infiel. No conocía a su padre y sospechaba que su madre no sabía realmente quién se convirtió en su padre y su única hija. Dos hermanos mayores, Anna, crecieron como la mala hierba. Crecieron desde la mañana hasta altas horas de la noche en el pueblo en busca de comida y entretenimiento. Madre bebió sin rumbo fijo. La casa, que alguna vez fue amable y fuerte, se parecía más a una prisión. Los niños no tenían camas, juguetes ni ropa. Llevaban cosas para los niños y nunca comían.
Tan pronto como Anna creció lo suficiente como para poder moverse sola, ella, al igual que sus hermanos, y la mayoría de las veces en compañía de ellos, comenzó a vagar por el pueblo. Algunos vecinos les daban pan, otros les regalaban pasteles. A veces los chicos robaban comida de las tiendas locales. Más tarde, Anna se dio cuenta de que los vendedores probablemente se habían dado cuenta y simplemente les dieron a los niños pobres y hambrientos la oportunidad de comer un poco. En casa se reunían constantemente compañías de borrachos, que peleaban, reían, regañaban, cantaban canciones y todo lo demás. El flujo de invitados nunca se detuvo. Todos los alcohólicos locales sabían dónde estaba la casa, donde se podía tomar una copa a cualquier hora del día y de la noche. Anna tenía miedo de esta gente. Cuando ya era de noche, ella todavía regresaba a casa, luego silenciosamente intentó entrar al ático, sin que nadie lo notara. Estaba sofocante, polvoriento y oscuro, pero era en el ático donde la niña se sentía relativamente segura. Anna fue a la escuela un año después. Por supuesto, la madre no pensó en los negocios de su hija. Los profesores estaban orgullosos de ello y lo hicieron todo ellos mismos. Hicieron los documentos y prepararon a la niña para el año escolar. En general, los vecinos mostraron simpatía hacia los niños pequeños, que crecieron sustentados por sí mismos. Los alimentaron, los vistieron, pero no hicieron las únicas cosas importantes. No ayudaron a privar a su madre de la patria potestad. En el orfanato, Annie y sus hermanos habrían vivido mucho mejor, pero aparentemente los lugareños pensaban de otra manera. Incluso impidieron que el borracho cuidara a los niños, creyendo sinceramente que ayudaban a los niños a no ir al orfanato. A Annie, por supuesto, no le gustaba estudiar. Estaba muy por detrás de sus compañeros de clase, que desde hacía mucho tiempo sabían leer y contar. La niña vio las cartas por primera vez. Por supuesto, no había nadie en casa con ella. Pero las 9 clases, con el dolor a la mitad, habían terminado. Gracias a los profesores indiferentes. Se retiraron y ayudaron. En casa, la situación se deterioró. La madre finalmente perdió su apariencia humana y sus amigos de repente comenzaron a prestarle atención a Anna. En ese momento, ella ya se había convertido en una hermosa niña desde una niña esbelta y delgada. Fue aterrador y desagradable. Anna pasó muchas noches en la calle solo para evitar correr peligro. Pero esto no salvó a la joven de problemas. Después de lo que le pasó, la madre le ofreció un vaso de vodka a su hija y ella aceptó. Y la verdad fue un alivio en su alma. Todos los problemas han desaparecido. Se volvió divertido y bueno. Los 2 hermanos de Anna ya estaban en prisión por robo. Ambos tenían buenos términos. El mayor padecía tuberculosis y, según sus propias palabras, era un mendigo. La madre bebió, la casa se convirtió en un lugar inadecuado para vivir, sin luz, sin calefacción. En general, la vida era gris, sin luz. Y entonces, de repente, sentí un gran alivio. Anna no pensó que la bebida ayudaría tanto. Anna empezó a beber. Se sentía mal cada vez al día siguiente. Estaba desgarrada, le daba vueltas la cabeza, pero por la noche estaba sentada de nuevo con su madre y su compañía en la cocina y arrojaron el samogón al río. Sin embargo, la madre envió a su hija a la carretera. Ya eres grande. Es hora de ganar dinero. Como no puedes hacer nada más, estás solo. ¿Por qué me miras así? Yo hice lo mismo. No hay nada de eso, no hay pretexto para ello. Todo es justo. No quiero hablar de este periodo de mi vida. Anna miró hacia abajo, pero... En general, Kostya, su marido, me recogió en este camino. Anna murió entonces. En sentido literal. En ese momento se quedó sola en la casa que se estaba derrumbando y sin calefacción. La madre murió, simplemente no se despertó después de otra borrachera, el cuerpo no podía sostenerse. Los hermanos también murieron en prisión, uno tras otro. Anna no tenía medios para existir y tener esperanza en el futuro. No sabía cómo vivir ni por qué. Anna siguió trabajando en la carretera. Sabía que el niño la estaba esperando.
Un embarazo aleatorio de alguien de los luchadores de largo alcance. Este hecho realmente no le importaba a ella. Ella todavía no esperaba vivir mucho. En la casa siguió reuniendo compañías de borrachos. Anna ya no podía ver sus caras repugnantes, pero tampoco podía expulsarlos. Se acostumbraron durante tantos años que se sentían maestros. Anna ya no bebía. Ni siquiera la bebida ayudó a sobrellevar la tristeza ennegrecida. Ella no quería vivir. La niña se sentía inútil, repugnante e innecesaria para este mundo. Y luego, esa noche, decidió firmemente que era hora de detenerlo, admitió Anna. Ella no se decidió por primera vez. Esperó el siguiente coche grande y entonces. Un coche se detuvo junto a Anna. Había un hombre detrás del volante, sus ojos eran increíbles, parecía que estaba entrando en calor. Era hermoso, bien vestido, elegante y caro. No había tales personas entre los clientes de Anna y, sin embargo, ella decidió que él iba a detenerse para esto, para obtener un determinado servicio. No estoy trabajando, dijo. Chica, ¿qué pasa? Veo que necesitas ayuda, cuéntame qué pasó. Y había tanta sincera participación en su voz que Anna lloró. Y de alguna manera, sin que nadie se diera cuenta, le contó todo a este hombre. Todo. A partir de su infancia. Mientras contaba su historia, los hombres en su rostro cambiaron los horrores de los demás, su lástima, su ira. Pero él siempre la miró con compasión. Él me ayudó. Me sacó del fondo. Anna sonrió. Llamó a unas personas que habían echado toda esta porquería de mi casa. Nadie volvió a ir al hospital. Reparó la casa. Ayudó a ordenar el jardín. No pensé que nuestra casa podría verse así. Bueno, como está ahora. Me llevó al hospital. Tuve que tumbarme en la oficina para pasar por todas las pruebas, que, por supuesto, nunca antes había hecho. Sorprendentemente, mi hija estaba sana y, sin embargo, quería deshacerme de ella. ¿A dónde voy, mi bebé? Entonces no podía cuidar de mí mismo. Konstantin dijo que sería un error del que podría arrepentirme toda mi vida. Kostya dijo que lo sabía con seguridad. Entonces nació Alicia. Konstantin siempre estuvo ahí. También fui admitido en una escuela técnica local. Conseguí una profesión de pintor, que resultó ser muy exigente. Dejé mis estudios, Alice fue al jardín de infantes y yo me puse a trabajar. Todo estuvo bien, simplemente maravilloso. Konstantin visitaba a menudo a Anna y Alice. Se volvieron cercanos, casi como parientes. Anna sabía que Kostya tenía esposa y que él la amaba mucho. Por lo tanto, todos los sentimientos románticos que despiertan por este hombre increíble permanecieron en ella hasta el final. Pero por supuesto que lo amaba, sonrió Anna, mirando hacia abajo. Solo yo entendí que su corazón estaba ocupado por ti, y guardé silencio, no complicé nada. Alice llamó a Kostya papá y Anna no pudo hacer nada al respecto. Y a Konstantin no le importó. Incluso estaba contento. Al lado del bebé, se sentía feliz y necesitado. Sé por qué Kostya no te habló de nosotros, dijo Anna en voz baja. Me explicó. Érase una vez, gracias a él, bueno, eso pensaba. Te negaste a ser madre. Y luego no tuviste hijos. Pensó que te haría daño. El hecho de que le estuviera dedicando tanto tiempo al hijo de otra persona. De hecho, salvó a Alice. Sin él, ella definitivamente no estaría allí. Mi belleza. Él la salvó. Y yo. Probablemente pensé que de alguna manera había solucionado esa situación. Bueno, cuando te negaste a tener un bebé. Irina negó con la cabeza. Ella entendió. Ahora todo está en su lugar. Sí. Konstantin se culpó por lo que le había sucedido hasta el final de su vida. Y Alice parecía haberse convertido en su humillación. Sí, era ese hombre en general. No podía pasar por alto los problemas de otra persona. Y luego está esa historia. Kostya no tenía amante. Aunque sí duplicó su vida. El marido tenía miedo de herir sus sentimientos.
Recordó lo difícil que fue para Irina convertirse en madre. Probablemente tenía razón en algún sentido. Sería ofensivo para ella saber que su marido la había disuadido de dejar a la chica que se encontraba en una situación difícil. Cuando él mismo, hace muchos años, aceptó en silencio dejar que su esposa pasara por el mismo procedimiento. En ese momento una niña somnolienta entró en la habitación. Hermosa, de ojos grises. Irina no pudo evitar sonreír ante esta maravilla en pijama rosa. Y aquí está Alice, la hija de Ana imaginada. El bebé miró al invitado con todos los ojos. Hola, ¿quién eres? Soy tu pariente lejana, sonrió Irina. Entonces ella vino a mi encuentro. Eso es genial, porque mi madre no juega conmigo. Alice miró a su madre con preocupación. ¿Estarás allí ahora? Mamá no juega contigo, ¿sabes por qué? Ana dijo con tono severo. Irás a la escuela en un mes. Y ni siquiera sabes las letras. Todos los niños pueden leer allí. Serás el peor estudiante. No sabes leer, le dijo Irina al bebé. No puedo leer y no quiero. Puedes escuchar cuentos de hadas por teléfono. ¿Dónde está la tienda? Ya lo sé. ¿Por qué necesito estas dificultades? La golpeé y Ana suspiró en vano. No quieren saber nada de esta encantadora cabeza. Aunque Alice es, por supuesto, sensata en todo lo que no tenga que ver con la lectura. ¿Puedo intentarlo? ¿Qué? Ana miró al invitado con expresión interrogativa. Bueno, enséñale a leer. Soy, ya sabes, profesora de formación, de las clases inferiores, simplemente. Pero nunca trabajé en la especialización, aunque siempre quise hacerlo. Ah, tú. Sería maravilloso, pero de alguna manera no es conveniente. No quiero molestarte. Estaré feliz de escuchar eso. Irina respondió con toda sinceridad. Miró al bebé con admiración y comprendió. Entendió por qué su marido amaba tanto a Alice. Era una niña encantadora. E Irina no era una extraña para su novia. Y Ana no era una extraña para ella. Kostia tuvo gran influencia en su destino. Probablemente quería que alguien los cuidara y demás. E Irina podría convertirse en alguien de este tipo, si Ana lo permite. Gracias. Kostia dijo que eres una persona maravillosa y que estoy muy feliz de conocerte. Me sentí muy sola después de su partida. No tengo a nadie. Realmente me gustaría que nos comunicáramos, que seamos amigos. Así que mañana iré a verte. Alrededor de la mañana, Irina asintió con la cabeza. Compraré un libro, un juego de letras magnéticas, todo lo necesario y empezaremos con Alice. Para estudiar, la niña sentía curiosidad por Kmur. No, al juego. A un juego especial e interesante. Ya verás, será divertido. Alice corrió hacia la invitada y la abrazó con fuerza por la cintura. Te estaré esperando mucho, mucho. Y ahora déjame mostrarte la casa de muñecas. ¿Sabes quién lo hizo para mí? Yo solo, con mis propias manos. Parece que supongo, Serena sonrió. Su alma rebosaba calidez.